Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 103 al 108. Perona había decidido quedarse. Le encantaba el ambiente de la isla Pokémon y planeaba vivir allí. Pero ahora, Monet y Sugar la llevaban de compras. Monet, quien, naturalmente, interpretaba el papel de hermana mayor, tenía un don para vestir a las jovencitas, como lo demostraba su impecable estilo de Sugar. Doug le había pedido específicamente a Monet que le comprara a Perona algunos vestidos de princesa gótica y una sombrilla rosa, esencialmente el estilo que Perona usaría 2 años después, porque se veía genial. En cuanto a la tarea de Doug hoy, él lideraría a los futuros capitanes y líderes del equipo del escuadrón de inspección en la práctica de sus funciones. Hubo 4 participantes principales: Bellamy, que se había tomado un día libre, Galdino, Mikita y Zanbai. Los 4 ya estaban reunidos en la isla Pokémon. Después de unos 10 días de entrenamiento, se pudieron ver algunos cambios en Bellamy. Sus músculos estaban notablemente más firmes y definidos, aunque estaba bronceado, claramente después de haber trabajado duro. Debe ser duro, ¿eh? Doug miró a Bellamy, cuyo rostro se había vuelto más decidido. Está bien, jefe. No te preocupes, estoy listo. Bellamy se rascó la cabeza tímidamente. No iba a rendirse solo porque las cosas se pusieran difíciles. En cuanto a Galdino y Mikita, no habían mostrado un progreso significativo, principalmente porque no habían tenido oportunidades de poner en práctica sus habilidades y no sabían cómo entrenarse. Seguían dependiendo únicamente de los poderes de sus frutas del diablo en combate. Zanbai había sido diligente, pero su edad y talento lo frenaron, lo que resultó en un crecimiento lento. Ahora era casi tan fuerte como el santo de la espada Hon y el dios de la espada Yosaku. Hoy observaremos cómo interactúan con sus Pokémon los entrenadores que ya han eclosionado y cómo se llevan. Si un Pokémon es maltratado, intervendremos y haremos cumplir nuestras responsabilidades. Doug explicó los objetivos del día. Los 4 asintieron en señal de acuerdo, intrigados por ver cómo las personas con Pokémon vivían su vida diaria. Bien, primero veamos cómo están Bon Clair y Smoochum. No he visto mucho de su vida diaria. Doug decidió comenzar con inspecciones internas. Si bien los inspectores normales no podían controlar al personal interno, Doug ciertamente podía hacerlo. Con eso, Doug guió al grupo hacia la puerta espacial en la isla Pokémon, que conectaba con el espejo en el almacén de la sucursal, donde los invitados aparecerían después de ingresar. El equipo siguió este camino familiar a través del almacén hasta llegar a la tienda. Las inspecciones deben ser discretas. Debemos evitar alertar a los entrenadores o Pokémon para poder observarlos con la mayor naturalidad posible. Doug se giró y les susurró a los demás, agachado. En el inframundo, tengo el título de Rey del Mirón. Aprendan bien mis habilidades. En ese momento, parecía un profesor entrometido espiando a los estudiantes desde la ventana, pero eso era parte del trabajo de un inspector. Si se supiera su presencia, la gente podría empezar a fingir, como si prestaran atención en clase o fingieran que no están dormidos. Así, no verían la realidad. Con Bellamy, Galdino, Mikita y Zanbai a cuestas, Doug se dirigió hacia la residencia del hombre mayor, donde vivía el Odish. El sol se ponía cuando el grupo llegó a la zona residencial. Siguiendo a Doug, se detuvieron frente a una casa modesta con un pequeño jardín bien cuidado. La puerta se abrió con un crujido y los 5 se asomaron al interior. Doug se acercó a la puerta y llamó cortésmente. Esta se abrió y apareció un anciano amable, ligeramente encorvado y con ojos brillantes. Reconoció a Doug al instante. Ah, el amable señor de la casa del criadero. ¿Qué lo trae por aquí hoy? Hola, señor, saludó Doug cálidamente, estamos haciendo un seguimiento de nuestros clientes para ver cómo les va con sus Pokémon. ¿Podemos pasar? El anciano asintió con entusiasmo. Claro. Por favor, pase. Lo siguieron por un pasillo estrecho hasta una pintoresca sala de estar.
La luz del sol se filtraba por las ventanas, iluminando a un pequeño Odish sentado en el centro de la habitación, absorto en comer una maceta. Ese es mi amiguito, dijo el anciano con orgullo. Pasamos la mayor parte del día juntos en el jardín. El equipo observó cómo el Odish correteaba por la sala, rozando ocasionalmente la pierna del anciano. A pesar de su timidez, se acercó a los invitados con cautela, olfateándolos antes de retirarse a su maceta. Está bien, comentó Dak, asintiendo. ¿Qué tal te va? Oh, maravillosamente, respondió el anciano. Me ayuda en el jardín. Aunque todavía es joven y tímido, poco a poco está saliendo de su caparazón. El equipo de inspección compartió sonrisas y encontró la vista encantadora. Bueno, me alegra ver que lo estás cuidando bien, afirmó Dak. Si alguna vez necesitas más suministros, no dudes en contactarnos. Gracias, señor. Apreciamos su amabilidad. Dak y el grupo se despidieron, salieron de la casa y regresaron a las calles nocturnas. Mira, ese es un ejemplo de un Pokémon bien cuidado, explicó Dak mientras caminaban. Un buen entrenador comprende la personalidad de su Pokémon y sabe cómo cuidarlo. Nuestro trabajo como inspectores es identificar situaciones donde esto no es así y asegurarnos de que todos los Pokémon reciban un trato justo. El grupo asintió pensativamente mientras seguían a Dak por la calle adoquinada, con la mente puesta en su próximo destino de inspección. Ahora, visitemos a una familia con un Pikachu. Viven no muy lejos de aquí, dijo Dak, guiando el camino. En poco tiempo, el rey del Mirón condujo a sus 4 compañeros hasta un matorral de hierba. Este era un pueblo sin nombre en un rincón de East Blue, con solo unos 50 residentes. Los 5 se acurrucaron, cada uno cubriéndose la cabeza con hierba y blandiendo palos, mirando a través de las hojas. Más adelante había un campo donde el anciano estaba plantando una verdura parecida a una raíz con una alzada. A su lado estaba Odish. Aunque demasiado pequeño para ofrecer mucha ayuda, patrullaba atentamente el campo, atento a roedores o conejos que pudieran comerse las cosechas del anciano. Odish, si estás cansado, tómate un descanso. El anciano se secó el sudor de la frente, sonriendo satisfecho a Odish, que vigilaba diligentemente el campo. Recordó cómo una vez su hijo lo había seguido, atrapando pequeños animales en el campo, y cómo los dos los asaban y los comían por la noche. Crujido. De repente, se oyó un ruido procedente del bosque cercano. El anciano y Odish se giraron y vieron un lobo gris babeante emerger de la maleza. ¿Eh? Los ojos de Dak se abrieron de par en par desde lejos. No esperaba encontrar lobos en una aldea tan pequeña. Hace un mes, el anciano y Odish habrían estado en serios problemas, pero ahora que Odish había estado presente por un tiempo, era incierto si este lobo flaco tendría una oportunidad. Oh. Está bien, veamos cómo maneja Odish esto. Dak detuvo a Bellamy, que estaba listo para actuar, instándolo a observar en silencio. El grupo volvió a mirar hacia afuera, concentrado en la escena que se desarrollaba. Odish, regresa rápido y pide ayuda. El anciano levantó su azada, indicándole a Odish que se fuera rápidamente y llamara a los aldeanos para pedir ayuda. Parecía que las vallas del pueblo habían sido dañadas, de lo contrario, los animales salvajes normalmente no se aventurarían a entrar. El anciano asumió que Odish todavía era el pequeño tímido retoño que lloraba cuando era atacado por ratones de campo. Odish no abandonaría a su abuelo. Armándose de valor, se colocó frente al anciano e hinchó las mejillas, intentando intimidar al lobo. Pero un lobo hambriento no se asustaría ante una criatura tan pequeña y aparentemente incomestible. Avanzó con cautela, más receloso de la azada del anciano que del propio Odish. Odish, entiérrate en el campo. El anciano sabía que Odish podía camuflarse como hierba silvestre, así que agitó su azada para asustar al lobo. Plaf. Al ver que el lobo se atrevía a acercarse, Odish escupió una gota de baba púrpura. La baba golpeó la cara del lobo con un sonido chisporroteante y comenzó a elevarse humo blanco. Este era el ácido de Odish, un ataque especial de tipo veneno. ¡Ay! El lobo aulló de dolor, pero en lugar de huir, la sensación de ardor encendió su furia primaria y su mirada se volvió más cruel. Esta vez, el objetivo fue Odish directamente. El ataque de Odish lo había enfurecido. Odish, ¿puedes usar eso de nuevo? El anciano se dio cuenta de que Odish era capaz de escupir ácido y se sintió un poco más seguro, pero aún así sostuvo la azada con firmeza.
Odish, imperturbable ante la agresión del lobo, utilizó otro movimiento. Crecimiento. El cuerpo de Odish creció, aumentando su ataque y poder de ataque especial. Splat. Odish escupió ácido otra vez. El lobo se hizo a un lado, pero no pudo evitarlo del todo. Recibió un golpe en la oreja, que se quemó rápidamente, dejándolo solo con una. Aterrorizado, el lobo huyó de nuevo al bosque, con la cola metida entre las patas. Galdino, cuida de ese lobo. Dag notó que el lobo huía en su dirección. Los lobos son criaturas vengativas. Si se les permite escapar, podrían volver a atacar por la noche. Era mejor eliminarlos para evitar problemas en el futuro. Aunque Odish podía derrotar al lobo en combate directo, este podía fácilmente emboscar al anciano mientras Odish dormía, ya que a menudo se enterraba por la noche. Entendido, jefe. Galdino asintió y sus dedos se transformaron en cera similar a la de una vela. Rápidamente inmovilizó al lobo con cera, convirtiéndolo en una escultura sólida. El primer ataque con ácido de Odish lesionó la nariz del lobo, impidiéndole detectar a los humanos cercanos. De lo contrario, se habría alejado de esa dirección. Odish, eres increíble. El anciano recogió a Odish, celebrando. Gracias a Odish, había escapado de una situación desesperada. Vamos. Para Dak, esto no era extraordinario, pero para Bellamy y los demás, era la primera vez que presenciaban el poder de los Pokémon. El ácido de Odish fue súper efectivo. Si bien no era terriblemente potente contra el lobo debido a su pelaje, habría sido devastador para la piel humana. Los cuatro ahora tenían un deseo más profundo por sus Pokémon. El anhelo de Mekita era único, a ella no le importaba mucho tener un Pokémon poderoso, pero soñaba con uno que pudiera ayudarla a hacer un delicioso chocolate. Nuestra próxima parada. Miauk. Ese día, Miauk todavía vivía en la misma aldea invernal de la isla que antes, con Siguk. Dak y su grupo se acercaron con cautela a la casa de Miauk y miraron por la ventana. Miauk estaba sentado en una silla de madera, sosteniendo el último periódico, con una taza de café humeante en una pequeña mesa a su lado. De vez en cuando, dejaba el periódico para ver cómo estaba Siguk, que permanecía inexpresivo frente a la chimenea, sosteniendo un huevo rosado. A Miauk le preocupaba que Siguk pudiera meterse en el fuego. En cuanto a Siguk, esta vez no se agarraba la cabeza y se quedó obedientemente junto a la chimenea, calentando el huevo. ¡Cuac! De repente, Siguk graznó y sus ojos vacíos se volvieron hacia Miauk. Afuera, Dag no podía entenderlo. No percibía ninguna emoción de Siguk usando sus poderes psíquicos y supuso que Siguk simplemente graznaba al azar. Sin embargo, Miauk parecía haber entendido algo profundo. Tomó una bufanda de la mesa y envolvió con ella a Siguk y al huevo. ¡Cuac! Siguk miró hacia otro lado. Afuera. Dag estaba desconcertado. Estaba seguro de que sus poderes psíquicos no habían detectado ninguna emoción de Siguk. ¿Entonces habían fallado sus poderes? ¿O podría Siguk mantener consistentemente la mentalidad de Luffy de su pelea con Enel? Dak estaba desconcertado, pero Miauk había demostrado ser un entrenador competente. Pasemos a nuestro próximo destino. Los piratas de Barba Blanca. Sobre Moby Dick. Desde que la pequeña Eggy nació, sus llantos se convirtieron en el despertador matutino de los piratas de Barba Blanca. Eggy es su apodo. Se había convertido en un hábito. Si Eggy no estaba llorando, todos se quedaban en la cama, sabiendo que aún no era hora de despertar. Viejo. La roca de Eggy ha desaparecido otra vez. Toma uno de Blenheim. Neugate respondió hábilmente. Había dado esta instrucción innumerables veces y Blenheim se había resignado a ella. Tómalo. ¿Quién puede detener a ese pequeño bribón? Suspiro, ¿a dónde van todas esas rocas, desapareciendo en el aire? Marco se frotó las sienes, sosteniendo a Eggy, que lloraba y cuyas lágrimas siempre parecían pesar más que su cuerpo. Escuché que Doflamingo tiene un subordinado que comió la fruta Easy. Quizás, un miembro de la tripulación dudó y sugirió una idea. Olvídalo, no vale la pena. Jozu meneó la cabeza. Aunque los piratas de Barba Blanca no le tenían miedo a la familia Don Quixote, y no eran conocidos por ser razonables, era demasiado preocuparlos por un asunto tan trivial. No muy lejos, en un rompehielos. Eso es, Bullpix, usa fragmento de hielo otra vez. En comparación con la vida despreocupada de Eddie, Bullpix parecía más un Pokémon estándar.
Witeibai a menudo entrenaba a Bullpix para perfeccionar sus movimientos combinados. Bullpix escupió un fragmento de hielo, que Witeibai destrozó con su espada, creando fragmentos que salieron disparados hacia adelante. Buen trabajo. Witeibai estaba contenta con el resultado y recogió a Bullpix, dándole un beso. Miautil de Bullpix movió la cola con satisfacción, claramente complacida consigo misma. En las ubicaciones de Neugate y Witeibai, Dak y su grupo estaban escondidos en el espacio puerta a puerta, observando. Incluso al rey del Mirón Dak le resultó difícil pasar desapercibido en persona, por lo que utilizó la fruta puerta a puerta para ayudar. Después, Dak llevó al grupo a ver a Krabi en una isla cercana. No había mucho que ver allí. Cangreburger vivía tranquilamente, comiendo y durmiendo a su antojo. Cuando los niños del pueblo lo molestaban, se escondía en el fondo del lago. Siguiente parada. Cuartel General de la Marina. Cuartel General de la Marina, Marinefield. En tal lugar, Dak hizo que todos permanecieran dentro del espacio puerta a puerta, sin aventurarse nunca a salir. Más tarde, cuando todos realizaron inspecciones, frente a estos poderosos individuos, era casi imposible esconderse sin habilidades especiales, pero la mayoría no necesitaba esconderse de todos modos. A personas como Neugate, Meowth y Zephyr no les importó que los criadores de la casa del criadero misterioso observaran cómo interactuaban con sus Pokémon. Estaban dispuestos a mostrar si sus Pokémon estaban sanos o no. En cuanto a personajes como Teach, Shitty, Kaido y Charlotte Limlin, Dak nunca permitiría que los Pokémon los siguieran desde el principio. Tales personajes, que podrían fácilmente deshacerse de sus subordinados o compañeros, incluso si los Pokémon los eligieran por su cuenta, Dak no permitiría que los Pokémon los siguieran. En opinión de Dak, los Pokémon no podrían favorecer a estas personas. Debieron haber sido engañados o desviados. Personajes como ellos solo tratarían a los 2 o 3 primeros seguidores como socios, y los demás serían solo peones desechables. En cuanto a los más débiles o de fuerza similar, ni siquiera notarían estos personajes. Además, si los Pokémon a su lado pudieran ayudar en el futuro, también podrían mejorar sus habilidades ocultas. El número de entrenadores al lado de la marina fue significativo. Eran exactamente 402. 400 Pokémon navales aún eran bebés. Dak ya los había visitado una vez y tuvo una idea. Estas personas eran en su mayoría la nueva generación de la Marina, desde oficiales subalternos hasta tenientes comandantes, en su mayoría adolescentes o veinteañeros. También hubo 2 parejas notables. Gion con Buneari y Zephyr con Goulite. Coincidentemente, parecía que en ese momento se estaba llevando a cabo una prueba en la plaza de Marinefield. Parecía que Sengoku planeaba dejar que todos vieran qué nivel podían alcanzar los Pokémon después de un mes de entrenamiento. Para entonces, ya habían llegado los altos mandos de la armada, incluyendo a Sengoku, Kizaru, Zephyr, Xuru, los 3 almirantes y numerosos vicealmirantes veteranos. Todos los que pudieron ser llamados estaban presentes. Por supuesto, la razón principal de su regreso anticipado no fue ver esta prueba, sino el próximo concurso de presentaciones de Mystery Archery House. Sengoku planeó traer a todos estos individuos de alto rango al concurso para que presenciaran la verdadera fuerza y las capacidades de la casa del criadero misterioso. Tenía una idea previamente oculta que podría reavivarse después de este concurso. Dentro del espacio puerta a puerta. No presten atención a esos tipos en el escenario. Podrían notarlos, instruyó específicamente Dak, advirtiendo a todos que no miraran a Sengoku y su grupo. Incluso si los notaran, no representaría un problema ya que Dak no abrió la puerta y Sengoku y los demás definitivamente no podrían entrar. En cuanto a si este grupo podía adivinar su presencia, había una probabilidad muy alta de que lo adivinaran. Como la existencia de Darkrai ya no era un secreto, al menos entre el alto mando naval, todos sabían que si Darkrai aparecía, no podrían detectar su presencia. Como mucho, podrían sentir que alguien los observaba. En la gran plaza. 400 nuevos entrenadores estaban parados en un círculo con sus Pokémon, mientras los altos mandos navales estaban parados en una plataforma observando a los diversos Pokémon que estaban abajo. Algunos de los Pokémon más activos no podían quedarse quietos junto a sus entrenadores. Por ejemplo, el Coffin de Smoker, que no podía controlar el gas venenoso que emitía, fue evitado por otros miembros de la marina.
Smoker tuvo que sujetar al pequeño y usar sus habilidades de fruta humo para contener y evitar que el gas púrpura se propagara. Gas. El pequeño parecía algo culpable, sintiéndose responsable de aislar a Smoker. No te preocupes demasiado. Aún eres joven. Según los biólogos, podrás controlar este gas en unos días, dijo Smoker, un hombre bastante amable y sensible, al percibir el estado de ánimo de Coffin. Le dio unas palmaditas a Coffin para tranquilizarlo. En su opinión, Coffin era perfecto para él, ya que sus habilidades de fruta humo podían fusionarse con el gas que liberaba. Esta sinergia podría desarrollarse aún más en el futuro. HMPH, Smoker, mira el glameou de Ina, tan digno. Ina, claramente amante de las apariencias, sostenía su glameou, presumiendo en todas partes. Glameou, también narcisista, mantuvo la cabeza en alto y miró a Coffin con desdén. ¡Qué gato más malhumorado! Aunque el Bullpix de Alola también era vanidoso y amaba la belleza, era un pequeño zorro gentil. Oye, Ina, no te hagas la engreída. El Buneary de Gion lucía increíble después de evolucionar, intervino alguien. Sí, incluso fui al departamento de ciencias a ver las fotos. Lopunny es guapísimo. Pero Microagun también es genial. ¿En serio? Pero Serperior es realmente hermosa. Ah, ojalá tuviera una Serperior. Oh, no llores, Skiploom, tú también eres adorable, nada inferior a Serperior. Digo, deja de presumir. Comparados con mi Meowth, todos se quedan cortos. Probablemente no hayas visto la forma evolucionada del persa. Los nuevos entrenadores navales se habían convertido esencialmente en un grupo distinto, y discutían sobre sus bebés Pokémon como tema diario. Incluso por la noche, hablaban sobre lo que hicieron sus Pokémon ese día y compartían estas divertidas historias entre ellos. Duck, observando desde el interior del espacio puerta a puerta, asintió con aprobación al ver el gran interés y cuidado de la armada por los Pokémon, un requisito fundamental para convertirse en entrenador. Si uno no tenía interés en Pokémon, era difícil convertirse en un entrenador calificado. Sin interés no habría motivación para aprender, ¿y qué tipo de formador no busca comprender? Jefe, ¿van a dejar que Buneary pelee con ese marine? Bellamy señaló el centro del círculo rodeado por la marina. Buneary se enfrentaba a un sargento. ¿Qué nivel de habilidad tenía un sargento? En la historia original, un ejemplo notable fue el Mepo del arco de Logetown, el hijo tonto de Axe and Morgan. El Mepo, que en ese momento había entrenado con Garby durante varios meses, era un espadachín que manejaba 2 espadas con Kukris. Eso parece, asintió Duck. Es probable que Sengoku tuviera este plan, ya que había evaluado las habilidades de Buneary, lo que permitió que tantos entrenadores nuevos fueran testigos del potencial de los Pokémon. No estaba claro de quién fue la idea de este plan, quizás de Sengoku o de Tsuru, pero el objetivo parecía ser alentar a los nuevos entrenadores a ser pacientes y diligentes al entrenar a sus Pokémon. En opinión de Duck, actualmente no había necesidad de tal política ya que la paciencia y el interés de estos nuevos entrenadores por los Pokémon superaban con creces las expectativas de Sengoku y los demás. Sin embargo, aunque innecesaria, implementar esta estrategia fue claramente beneficiosa, al menos para los bebés Pokémon, quienes sin duda vivirían más cómodamente en el futuro. La marina valora mucho a los Pokémon, observó Garrino, mirando atentamente a Sengoku. Estaba demasiado familiarizado con ese tipo de mirada, el tipo que muestra un superior cuando aprecia mucho a un subordinado, el tipo de mirada que él, como empleado de oficina, alguna vez había anhelado desesperadamente. Jefe Duck, yo también quiero un Pokémon, dijo Mekita, mirando su paraguas amarillo, sintiendo que ya no le atraía. Ella también quería un gatito suave y esponjoso para sostener. Después del concurso de actuación, tendrás la oportunidad de encontrarte con un Pokémon, respondió Duck, levantando la cabeza y sonriendo levemente. Planeaba anunciar algo más en el concurso de actuación. Que la escuela Pokémon se estaba preparando para inscribir estudiantes. La escuela seguramente necesitaría un grupo de bebés Pokémon y Pokémon maduros para ayudar con la enseñanza. Doug los intercambiaría por un lote de Pokémon del centro comercial Pokémon para vivir en la escuela Pokémon, quizás Gardino y los demás podrían encontrar a sus compañeros entre ellos. Está empezando. Zambay habló y todos los demás miraron hacia el campo de duelo central. Los nuevos entrenadores navales circundantes también cesaron su charla y se concentraron con sus bebés Pokémon en el centro de la arena.
Buneari se enfrentó solo al sargento naval. En este mundo, el concepto de entrenadores que comandaran Pokémon en batalla no existía, por lo que Buneari tuvo que decidir por sí solo cómo luchar. Mimiu. Las dos largas orejas de Buneari se estiraron y contrajeron, pareciendo muy emocionado. Un pequeño conejito saltando en el lugar provocó que muchos miembros de la marina mostraran sonrisas cariñosas. Yo iré primero. El sargento elegido no era un personaje común. Su fuerza mental era claramente mayor que la de la mayoría de los miembros regulares de la marina, y no bajó la guardia debido a la linda apariencia y los movimientos de Buneari. Llave. El sargento dio un paso adelante y alcanzó a Buneari en un abrir y cerrar de ojos. Mimilútil de Buneari pareció ver venir el ataque del sargento, colocando sus dos manos morenas sobre su boca y lanzando un beso. Al momento siguiente, un corazón salió volando y golpeó al sargento directamente en la cara. ¿Qué es eso? Es un poco como los poderes de la emperatriz pirata. Sakazuki y Borsalino, que inicialmente no esperaban mucho de Pokémon, claramente cambiaron de opinión después de ver a Buneari usar su poder especial. La batalla aún no había terminado. Mientras todos se preguntaban cómo reaccionaría el sargento. ¡Bum! El sargento se dio un puñetazo en la cara. ¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué se golpea? Mira sus ojos. Casi todos los presentes no eran débiles, y todos notaron los ojos del sargento, que parecían fuera de control, moviéndose en todas direcciones. ¿Ese es el beso dulce? Según el departamento de biología, este movimiento es heredado del padre o la madre de Buneari, y parece ser capaz de confundir al objetivo, explicó Gion, de pie en el podio a la gente que la rodeaba. Aunque ella misma no lo tenía muy claro, aquellos que caen en confusión pueden atacarse a sí mismos o a sus compañeros, y por supuesto, también pueden atacar al enemigo. Hice que Buneari usara este movimiento en mí, pero no funcionó. Podría tener algo que ver con la fuerza de voluntad, especuló Tsuru cerca. El sargento que se había golpeado a sí mismo pronto recuperó el sentido, por lo que su fuerza de voluntad tampoco era mala. En una batalla Pokémon, un Pokémon que cae en un estado de confusión puede permanecer confundido hasta ser derrotado. Bien, Buneari no estaba esperando a que el sargento se recuperara por completo. Justo después de que el sargento se dio un puñetazo, Buneari usó el movimiento destelló para salir rápidamente y luego saltó con su excelente habilidad de resorte. ¡Zas! ¡Zas! Sus poderosas piernas movieron sucesivamente. Ese fue el movimiento de tipo lucha doble patada. ¡Bum, bum! Justo cuando el sargento recuperó el sentido, sintió dos fuertes golpes en la cara y cayó hacia atrás con una hemorragia nasal. Estaba a punto de levantarse y seguir luchando. Es suficiente, anunció Sengoku desde el podio, deteniendo el combate. Un oficial de la marina, por supuesto, no caería tan fácilmente, pero después de todo, este no era un verdadero campo de batalla ni una lucha a muerte. Al ser derrotado por un Pokémon que tenía poco más de un mes, no hubo necesidad de continuar la competencia. Eso fue suficiente para lograr el efecto que Sengoku quería. Continuar la pelea podría debilitar el efecto si Buneari era derrotado, que no era lo que Sengoku quería ver. Gion, Buneari está bien entrenado. Tsuru miró al conejito emocionado que saludaba a Gion y sonrió con satisfacción. Es principalmente un esfuerzo del propio Buneari. Gion cruzó los brazos sobre el pecho, su rostro inexpresivo, pero sus labios eran difíciles de contener. La competencia no terminó allí. Growlithe, ahora es tu turno. Zephyr miró al gran perro peludo que estaba a su lado y extendió una mano para acariciarle la cabeza. Aunque Growlithe a menudo le causaba problemas y ocasionalmente asaltaba el refrigerador por la noche dejando un desastre, Zephyr todavía le tenía mucho cariño. Sin embargo, el entrenamiento de Zephyr para Growlithe fue definitivamente más intenso que el de sus estudiantes, aproximadamente 2 o 3 veces más. Incluso la intensidad del entrenamiento de Buneari no podía compararse con la de Growlithe. Después de todo, Growlithe estaba naturalmente lleno de energía. ¡Guau! Growlithe ladró con confianza, riendo mientras saltaba hacia la plaza. Dentro del espacio puerta a puerta, Dak sonrió. Puede que otros no lo noten, pero ¿cómo podría Dak no estar consciente de la transformación de Growlithe? Este astuto usa el movimiento aullido para aumentar su propio poder de ataque.
Este perro cuando Growlithe pasó junto a Sakazuki, Sakazuki pudo sentir profundamente la intensa energía dentro de Growlithe. Quizás no coincidiera con su magma, pero era más caliente que las llamas ordinarias. El oponente de Growlithe ya había sido decidido. Se trataba de un suboficial jefe, de rango superior al sargento, que debía dominar al menos 2 de los 6 poderes para calificar. Era un oficial de la marina algo regordete, con una distintiva boca de salchicha, llamado Stalker, un personaje que había aparecido en la serie original. Dentro del espacio puerta a puerta, Doug miró al perrito una vez travieso y sonrió con satisfacción. Growlithe, este tipo, podría ser el Pokémon más fuerte de la armada ahora mismo. Aunque Doug no podía ver el nivel de Growlithe, estar con Zephyr era definitivamente mejor que estar con Gion. No se trataba solo de la diferencia de fuerza entre Gion y Zephyr, sino más importante aún, de sus diferencias en habilidades de enseñanza. Puede que Gion no le haya enseñado mucho a Buneari, pero Zephyr definitivamente tuvo sesiones especiales para Growlithe. En el campo. Todos los oficiales de la marina esperaban con ansias la actuación de Growlithe. Aunque Growlithe parecía tonto, podían ver el estado de entrenamiento de Growlithe cuando ocasionalmente pasaban por el campamento de reclutas. ¡Guau! En el momento en que pisó el campo de batalla, los ojos de Growlithe se volvieron instantáneamente agudos. De pie frente a él, Stalker se sintió un poco extraño. No pudo identificarlo, pero sintió un ligero cambio en su cuerpo. Mirada fija. Doug observó. Comprendió inmediatamente que Growlithe estaba usando sigilosamente movimientos de tipo beneficio nuevamente, pero parecía tener un efecto mínimo en Stalker. Ingresar. Stalker no tuvo tiempo de concentrarse en el cambio reciente. No iba a dejar que Growlithe diera el primer paso, así que lo señaló con el dedo. Stalker, sin planear dejar que Growlithe atacara primero, avanzó con un movimiento rápido típico de la técnica Shigan, una de las 2 técnicas Rokuseki que había dominado. Growlithe, sin embargo, estaba listo. Cuando Stalker extendió su dedo, la boca de Growlithe recogió una energía brillante, lista para desatar una feroz represalia. Echador de llama. Growlithe lanzó una poderosa corriente de llamas directamente hacia el dedo que se acercaba. El aire crepitó con calor cuando el fuego chocó con el Shigan de Stalker, disipando el ataque con una explosión de chispas y humo. Growlithe aún no había terminado. Aprovechando el impulso de su ataque, se lanzó hacia adelante, con el cuerpo pegado al suelo. Ataque rápido. La velocidad de Growlithe aumentó repentinamente, casi desdibujando su forma mientras corría hacia Stalker, quien todavía se estaba recuperando de la fuerza inesperada del lanzallamas. Stalker, sorprendido, intentó reorganizarse, intentando predecir el siguiente movimiento de Growlithe. Pero antes de que pudiera recuperarse por completo, Growlithe ya estaba sobre él. Con un salto veloz, Growlithe ejecutó un ataque de mordisco, apretando el brazo de Stalker. El mordisco no fue profundo, pero fue suficiente para que Stalker hiciera una mueca de dolor e intentara zafarse del ardiente Pokémon. No está mal, admitió Stalker, logrando liberar su brazo con un fuerte tirón. Retrocedió un paso, reevaluando a su oponente. Growlithe estaba listo, meneando ligeramente la cola y con la mirada fija y atenta. Era evidente que, gracias al entrenamiento de Zephyr, Growlithe se había convertido en algo más que un simple compañero juguetón. Era un oponente formidable. Los oficiales de la marina que observaban el partido murmuraban entre ellos, impresionados por la agilidad y el poder de ataque de Growlithe. ¡Basta! La voz de Sengoku volvió a retumbar, decidiendo que la demostración había mostrado suficientemente las capacidades del Pokémon. Concluyamos los ejercicios de hoy. Los miembros de la unidad Pokémon pueden regresar. Los demás, por favor, diríjanse a la sala de conferencias. Con eso, la multitud comenzó a dispersarse, hablando animadamente sobre el potencial de Pokémon como Growlithe y Buneary en escenarios de combate. Mientras tanto, Doug, observando desde el espacio puerta a puerta, asintió con aprobación. Sus planes para la integración de los Pokémon en las operaciones navales marchaban a la perfección. Mientras se daba la vuelta para irse, con sus pensamientos ya puestos en los preparativos para el próximo evento de exhibición, no pudo evitar sentir una sensación de orgullo por lo lejos que Growlithe había llegado bajo la tutela de Zephyr. El pequeño Pokémon que antes apenas podía seguir una orden ahora llamaba la atención y demostraba su valor como un activo valioso para la marina.
Tras finalizar el entrenamiento y las demostraciones del día, Doug regresó a la casa del criadero misterioso. El ambiente estaba lleno de emoción y anticipación por el próximo evento. Oye, Doug, la exhibición empieza pronto, ¿verdad? Preguntó Robin al ver a Doug acercarse. Su curiosidad por saber cómo reaccionarían los visitantes a la isla Pokémon era palpable. Sí, pasado mañana, confirmó Doug, con una mezcla de anticipación y calma en su voz. Mañana sería un día ajetreado, ya que Doug necesitaba reunir a su equipo y prepararse a fondo. Al día siguiente, junto con sus compañeros, entrarían temprano a la arena del torneo para definir sus roles y responsabilidades, familiarizarse con sus tareas y asegurarse de que todo estuviera listo para gestionar a los espectadores y a sus Pokémon. Esto incluía guiar a los asistentes a sus asientos, atender sus necesidades y asegurarse de que nadie se alejara ni causara problemas. Las tareas eran sencillas, pero cruciales para mantener el orden y la seguridad. Si alguien se pasa de la raya, explicó Doug a su equipo, nosotros nos encargamos. No pueden hacerlo uno a uno. Lo hacemos en grupo. Así de simple. Mientras Doug estaba distribuyendo estas tareas en la arena, Frankie llegó con la noticia de un visitante que preguntaba específicamente por él. Desconcertado, Doug se dirigió a la sucursal y fue recibido por un rostro familiar, aunque inesperado. Jeje, mucho tiempo sin verte, gerente Doug, saludó Doflamingo con su extravagancia habitual. ¿Qué pasa? La exhibición no empieza hasta mañana. Doug luchó por mantener una cara seria, intrigado por la repentina visita de Doflamingo, quien aún no era un Shichibukai y por lo tanto debería ser cauteloso al aparecer tan abiertamente en un lugar vigilado de cerca por la marina. Vine a comprobarlo todo con antelación y a traerte una noticia. La fruta puerta a puerta ha acabado en manos de unos piratas. Intentamos quitársela, pero el intento fracasó. La expresión de Doflamingo era sombría mientras relataba la incursión fallida, en la que probablemente había perdido una gran cantidad de mano de obra en el proceso. No te preocupes, terminaron vendiéndome la fruta puerta a puerta, respondió Doug, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Doflamingo siempre había sido osado, pero enfrentarse al ejército revolucionario en medio de la planificación del proyecto de la Isla Celestial fue una osadía incluso para él. El ejército revolucionario no era una fuerza que se pudiera tomar a la ligera, ni siquiera para un personaje poderoso como Doflamingo. Asumir semejante riesgo era prueba de su ambición y alcance en el submundo. Mientras Doflamingo meditaba sobre sus próximos pasos, Doug no pudo evitar admirar su audacia. Ambos sabían que había mucho en juego, pero esa era la vida que habían elegido. ¿Estás bien ahora, pero qué pasa conmigo? Doflamingo tenía algo en mente, pero no podía expresarlo con palabras. Porque en el árbol que estaba a su lado, un gran lagarto verde lo observaba atentamente. Doflamingo sintió que si se atrevía a atacar a Doug, podría no vivir más de 10 segundos. Así que reprimió la sensación de estar siendo manipulado y se tranquilizó. Entonces, pluma de la luna nueva, ¿cómo puedo obtenerla? Doflamingo, impulsado por su deseo de complacer a señor, todavía estaba pensando en adquirir la pluma de la luna nueva. Podrías intercambiar otras frutas del diablo por ella, pero no cualquiera servirá. Necesito saber exactamente qué tipo son. Doug no se lo estaba poniendo difícil a Doflamingo. Además, realmente necesitaba otras frutas del diablo para proteger a sus compañeros. Lo entiendo, solo un momento. Doflamingo se quedó en silencio por un rato, luego asintió y se dirigió hacia la salida de la tienda. Unos 10 minutos después, regresó con un trozo de papel en la mano. Doug comprendió inmediatamente. Doflamingo no estaba solo, los demás simplemente estaban escondidos en Dressrosa. Dado que Doflamingo rara vez escribía algo, era cuestionable si sabía escribir o no. ¿Qué es esto? Estas son todas las frutas del diablo que la familia Don Quixote puede ofrecer en este momento. Tantos. Doug levantó una ceja. El papel que sostenía enumeraba al menos 22 frutas del diablo, la mayoría de ellas tipos Zoan comunes. Doug supuso que probablemente estaban destinados a Kaido, o tal vez para ser almacenados para una posterior colaboración con César para los experimentos de la sonrisa. Esto era solo lo que la familia Don Quixote estaba dispuesta a revelar. Eso significaba que había frutas del diablo que no habían revelado. Doug notó que la fruta Hobby no estaba en la lista. En ese momento, Doflamingo seguramente habría adquirido esta fruta del diablo, crucial para mantener el control sobre Dressrosa.
Sin ella, la operación Sol no habría sido necesaria. Al menos, la fruta Hobby era una de las frutas del diablo de las que la familia Don Quixote no podía desprenderse. Doug señaló la última fruta del diablo que aparecía en el papel. La fruta de la nieve. La fruta del diablo tipología que originalmente perteneció a Monet. Esta fruta podría crear un portal de nieve, incluso en el aire, permitiendo regresar rápidamente al criadero o ayudar a compañeros de equipo en peligro. Lo más importante es que, para Monet, una civil, este tipo de logia la elevaría instantáneamente a los niveles más altos de capacidad de combate en los 4 mares y el paraíso. El nombre parecía vacilante al escribirlo, por lo que la fuente era más audaz que la de otras frutas. Esta fruta es más valiosa que la fruta puerta. Doflamingo lo miró sin sorprenderse. Había añadido intencionalmente la fruta nieve, sabiendo que los otros tipos de Zoan podrían no ser tan atractivos, por lo que eligió una opción segura. Aunque la fruta nieve era un tipo logia raro, en el nuevo mundo al que se dirigían, logia no tenía el mismo dominio opresivo que en el paraíso. En el nuevo mundo, incluso los piratas a menudo tenían haki de armamento, lo que dificultaba que los usuarios de logia envolvieran sus ataques de energía en haki, lo que resultaba en una especie de devaluación. Las figuras prominentes del nuevo mundo, como los piratas bestia con tipos Zoan y los piratas de Big Mom con tipos paramecia, fueron testimonio de esto. Incluso los piratas de Barba Blanca estaban compuestos principalmente por usuarios que no eran usuarios de frutas del diablo, y solo unas pocas figuras importantes tenían habilidades, y ninguna era del tipo logia. La futura fruta oscura propiedad de Barba Negra, que imitaba naturalmente los efectos de piedra marina, era un caso especial. Doflamingo, un hombre que entendía los asuntos del mundo, conocía claramente el valor de la fruta nieve y estaba dispuesto a desprenderse de ella. Esta fruta no es mala, pero en mi opinión no se compara con la fruta puerta. Doug sabía que Doflamingo quería más beneficios. Si la fruta nieve fuera de hecho más fuerte que la fruta puerta, entonces lo consideraría. Sin embargo, el potencial de la fruta nieve era limitado en comparación con la versátil e impredecible fruta puerta, sin mencionar otros tipos de logia como la fruta hielo, la fruta destello o la fruta estruendo, que tenían ventajas únicas. Por lo tanto, la declaración de Doug no era infundada sino que reflejaba su opinión honesta. Doflamingo guardó silencio, pensando si habría lugar para la negociación. La pluma de la luna nueva. Si es así, trae 100 millones de barrigas y la fruta nieve. El partido de exhibición empieza pronto, y estoy bastante ocupado hoy. Doug no quería perder más tiempo. Sacó la pluma de la luna nueva que brillaba débilmente del sistema y la colocó frente a Doflamingo. Su necesidad de frutas del diablo era mínima. Incluso sin la fruta nieve, podía encontrar otras frutas del diablo como sustitutos. Tanto la Armada como el Ejército Revolucionario estarían ansiosos por comerciar frutas del diablo con él. Así pues, era la familia Don Quixote la que necesitaba el criadero misterioso, no al revés. No hay problema, haré que alguien lo entregue antes de que comience el partido de exhibición mañana. Bien, es un placer hacer negocios. Aquí tienes la pluma. Sosténla mientras duermes esta noche para activar su efecto, que solo funciona una vez. Después, como mucho, solo te traerá hermosos sueños. Doug le entregó la pluma de la luna nueva directamente a Doflamingo. Este último lo tomó y luego miró a Doug. Doflamingo se preguntó por qué Doug entregaría la pluma con tanta facilidad. ¿No debería ser una transacción donde se intercambian bienes y pagos simultáneamente? ¿No le preocupaba que lo estafaran? ¡Qué confianza! Cuando este pensamiento cruzó la mente de Doflamingo, un escalofrío le recorrió el cuello. Miró hacia abajo y vio una hoja verde descansando sobre su cuello. ¿Cuándo? Doflamingo se giró hacia un lado, donde se encontraba Sceptile, sus movimientos y presencia previamente no habían sido detectados. Un sudor frío comenzó a formarse en su frente. Ahora, Doflamingo entendió por qué Doug se atrevió a entregar la pluma de la luna nueva tan libremente. No le preocupaba en absoluto que se escapara. Te aconsejo que no te hagas ilusiones. Nadie puede sacar nada del criadero gratis. Doug negó con la cabeza.
Sus habilidades psíquicas le permitieron sentir las fluctuaciones en las emociones de Doflamingo, aunque no podía precisar sus pensamientos exactos, la situación actual era fácil de deducir. Le dio la pluma de la luna nueva a Doflamingo porque no le preocupaba que la familia Don Quixote huyera con los bienes. Si Doflamingo se atreviera a hacer tal cosa, todos los bienes de la familia Don Quixote serían confiscados por el criadero misterioso al día siguiente. Si bien los activos obtenidos de esta manera no se podían convertir en monedas misteriosas, eso no significaba que fueran inútiles. El criadero necesitaría mucho dinero para sus diversas actividades en esta zona marítima, y Duck aún estaba pensando en cómo administrar esta riqueza. Si Doflamingo estaba dispuesto a invertir en su criadero, Duck lo agradecería. Además, esas frutas del diablo y armas eran lo que realmente tentaba a Duck. Estos tesoros podrían formar rápidamente un poderoso equipo de inspección. Duck también estaba probando el acuerdo disfruta ahora, paga después. Si alguien como Doflamingo podía seguir las reglas, entonces no había necesidad de preocuparse por los demás. Esto también demostró la viabilidad de este acuerdo, que podría incluirse en los beneficios VIP en el futuro, atrayendo a más clientes a comprar enciclopedias Pokémon. Jaja, ten la seguridad de que valoro la honestidad en los negocios. Jajajaja, gracias, es el chiste más gracioso que he escuchado este año. Nos vemos mañana. Duck no pudo evitar reír. Le dio una palmadita de Doflamingo en el hombro, luego se giró y caminó hacia la parte más profunda de la rama, regresando a la isla Pokémon. Steptile también bajó el brazo, mirando a Doflamingo irse. Por cierto, Bon, lleva este espejo al recibidor. Mañana a las 10, que los clientes empiecen a hacer fila y asegúrate de revisar las entradas. Duck no se olvidó de dar instrucciones antes de salir de la sucursal. Mientras tanto, en la isla Pokémon. Para arraigar profundamente el concepto de comando en las mentes de las personas, el primer combate entre Gardevoir y Mismagius no se trató solo de que pelearan de forma autónoma. En cambio, fueron Monet y Sugar, como entrenadores, quienes dirigieron a los Pokémon en la batalla. Si Monet y Sugar hubieran dominado el Haki de observación, podrían haber ayudado genuinamente a Gardevoir y Mismagius en la batalla, pero desafortunadamente, las hermanas eran humanas comunes y corrientes. Estos días, Duck estaba ocupado no solo cuidando a los dos Pokémon sino también guiando a Monet y Sugar en tácticas de batalla de mando. Hablando de eso, todavía no hemos elegido un árbitro para el partido. Duck se frotó la cabeza con cierta frustración. El trabajo de un árbitro no era difícil. En la historia original, parecía consistir solo en unas pocas palabras. Pero en realidad fue bastante complicado aprenderlo. Hay que tener claras las reglas específicas de los distintos concursos Pokémon e idealmente tener la capacidad de detener una batalla en momentos críticos. Por ejemplo, si un Pokémon hubiera caído y el otro, todavía en estado de confusión, tuviera intención de seguir atacando. En tales casos, el árbitro debe intervenir, ya sea sacando al Pokémon confundido de su estado o incapacitándolo. Espera. ¿Acaso el hueco negativo de Perona no hace precisamente eso? Además, puede proyectar su alma al campo, sin miedo a ser atacada. Excelente. Duck planeó preguntarle a Perona si estaba interesada. Sus habilidades con la fruta hueca eran perfectas para las funciones de un árbitro. En cuanto al partido de exhibición de mañana, Duck tendrá que hacer su aparición primero. A las 8 de la mañana. Ya se había formado una larga cola a la entrada de la sucursal de Archery en la costa norte de Batter 7. Todos querían llegar temprano, hacer fila y entrar primeros. Estas personas vinieron de varias partes de Batter 7, algunos en grupos, sosteniendo sus huevos Pokémon y discutiendo entre ellos incluso mientras esperaban en la fila. Los mercenarios tenían la tarea de garantizar la seguridad de estos aspirantes a entrenadores y sus huevos Pokémon. La armada cercana también había desplegado personal para patrullar la zona, con un contraalmirante del cuartel general supervisando personalmente el evento. Planeaba pasar su retiro en Batter 7, y un lapso de atención durante esos momentos podría significar un reemplazo rápido. Es muy exagerado, no empieza hasta las 10. Bon, transformado en pájaro, volaba en círculo sobre la rama, observando todo lo que ocurría debajo. Solo pensar en tener que comprobar los billetes más tarde le daba dolor de cabeza. Pero no había elección. Esta tarea crítica no podía ser confiada a mercenarios, ya que los billetes tenían marcas antifalsificación conocidas solo por el personal principal del criadero.
dentro de la isla Pokémon. Zambai y sus subordinados ya estaban preparados para guiar a los visitantes. Desde la entrada hasta el lugar principal del evento, una distancia de 1 kilómetro, había alguien cada 7 u 8 metros señalando el camino. Todos llevaban el uniforme del equipo Rocket, solo que el emblema del pecho R había sido reemplazado por P. Monet y Sugar estaban elegantemente vestidos y listos para aparecer detrás del escenario. Aunque Gardevoir y Miss Magius fueron los principales participantes en la batalla, las hermanas Monet y Sugar estaban aún más nerviosas, necesitando consuelo de sus propios Pokémon. Monet llevaba un vestido blanco puro y parecía un Gardevoir humano. Sugar estaba vestida de manera similar con un vestido morado, pero debido a su menor edad, se parecía a un Misdreavus personificado en lugar de Miss Magius. La batalla parecía la de un dúo de hermanas contra un equipo de madre e hija. Los Pokémon que siempre se quedaban en la isla Pokémon también estaban cerca, aparentemente ansiosos por ver la emoción. Hubo una excepción, un Munchlax. El Pokémon se encontraba justo en el camino de la audiencia que entraba, claramente con la intención de pedir bocadillos a los invitados que pasaban. Los que venían a presenciar la batalla seguramente traerían algo de comida, y algunos podrían complacerlo. Cuando los miembros del personal intentaron moverlo, él se negó obstinadamente a moverse y permaneció allí tendido como si no le molestaran. En ese momento, solo Duck podía manejar a este pequeño. Pero Duck estaba ocupado, revisando el proceso de pruebas de los últimos días con Darkrai y los demás, enfatizando qué habilidades no deberían usarse. Este partido de exhibición tenía un objetivo para ellos: demostrar su poder. Utilice habilidades que parezcan extravagantes, aterradoras o espeluznantes y desestime aquellas que tengan efectos menos obvios. A las 9 en punto ya habían empezado a llegar algunos invitados. Llegaron a la sucursal principal del criadero y desde allí ingresaron a la isla Pokémon. Entre ellos se encontraban figuras de alto perfil como oficiales de la Marina, piratas de Barba Blanca, el Ejército Revolucionario y Meowth, que ingresaron al lugar desde este punto. No fue por su estatus VIP. Meowth no había comprado una enciclopedia Pokémon. Duck permitió a estas personas el acceso temprano al lugar principalmente para evitar causar revuelo con los clientes habituales, ya que la mayoría de los visitantes de Battle 7 eran ciudadanos comunes. Además, la armada tenía muchos Pokémon grandes como Tauros, Riorn y Onix, que no eran ideales para moverse entre multitudes de civiles. A las 9 se abrieron las puertas del criadero. Los primeros en llegar fueron los miembros de los piratas de Barba Blanca. ¿Cuánto tiempo sin verte, Duck? Hola, gerente Duck, ¿cómo va el negocio? ¿Hay muchos Pokémon en la isla Pokémon? Gerente, dame un Pokémon rápido, quiero a Gardevoir. Si no lo consigo en un minuto, me darán ganas de comerlo. Llegaron unas 20 personas, entre ellas el propio Barba Blanca, 16 comandantes de división y figuras veteranas como Josu. Afortunadamente, el criadero ahora era lo suficientemente espacioso. De lo contrario, sería difícil acomodar a un grupo tan robusto y diverso de individuos. Bienvenido, por favor venga por aquí. Duck intercambió algunas palabras con los piratas de Barba Blanca y luego los guió hacia la puerta de teletransportación dentro de la tienda. Después de los piratas de Barba Blanca, Meowth llegó poco después, sin decir mucho, solo sosteniendo un huevo y un Psyduck mientras se dirigía a la puerta de teletransportación. Unos 10 minutos después, el personal de la Marina comenzó a llegar. Debido a la gran cantidad de miembros de la Marina y sus diversos Pokémon, tomó alrededor de 10 minutos para que todos ingresaran a la isla Pokémon. Esto incluía oficiales de alto rango como Sengoku, Garp, Tsuru, Zephyr, los 3 almirantes y 400 entrenadores novatos. Cerca de las 10 llegó también el ejército revolucionario. Parecían haber calculado su llegada para no coincidir con el grupo de la Marina que los precedía ni con los civiles que los seguirían. Solo vinieron 5 personas. El líder, Dragon. El comandante del ejército de Grand Line, Ivankov. El comandante del ejército del este, Belo Betty. El comandante del ejército del norte, Karasu. Y Bartolomeu Kuma, que aún no se había convertido en señor de la guerra. Todos llevaban capas con capucha de colores uniformes, ocultándose completamente. Aún así, las imponentes estaturas de Ivankov y Kuma eran fácilmente reconocibles. Karasu era especialmente notable, sosteniendo un huevo negro, lo que lo hacía destacar entre los 5.
Encantado de conocerle, gerente del criadero misterioso. Dragón levantó ligeramente la cabeza, revelando su verdadero rostro. Los demás también se quitaron sus capas, mostrando sus verdaderos rostros. Esta era su manera de demostrar sinceridad. Algunos podrían preguntarse cómo mostrar una cara podría ser una señal de sinceridad. Pero Dak entendió el gesto. Todo el mundo sabía de una organización llamada Ejército Revolucionario que se oponía al gobierno mundial, pero nadie conocía los detalles sobre su líder o su sede. Ni siquiera se han revelado los rostros de estos ejecutivos. Si Dak capturara sus imágenes ahora, podría intercambiarlas por una suma sustancial del gobierno mundial o de Morgan. Desafortunadamente, Dak no estaba interesado en ese tipo de acuerdos. No solo porque carecía de integridad, sino también porque el ejército revolucionario ocupaba el segundo lugar entre los clientes más importantes del mundo, solo detrás de los ciudadanos comunes. El ejército revolucionario también estaba corriendo un riesgo. Apostaron a que Dak los traicionaría. Si lo hacía, nunca volverían a hacer negocios con el criadero misterioso. Pero Dak no vio necesidad de tales medidas. Una vez que el ejército revolucionario entrara en la isla Pokémon, lo entenderían. Si el criadero misterioso tuviera intenciones de hacer algún daño, Dak podría capturarlos fácilmente allí mismo en la tienda, sin mencionar en la isla Pokémon. Encantado de conocerle, señor dragón. ¿Aún no me he presentado? Sé mucho más de lo que puedes imaginar, incluso eventos futuros, pero no preguntes. Implica algunas razones complicadas, como la posibilidad de alterar el futuro. Dak hizo un gesto de desdén. No es que estas fueran las verdaderas razones. Desde el momento en que llegó a este mundo, el futuro que conocía ya había cambiado drásticamente. Simplemente no quería molestarse en explicárselo a Dragón. ¿Está bien decirnos esto? ¿Es esto algo tan extraordinario? ¿No te contó Karasu cómo surgió la isla Pokémon? Dak miró desconcertado a Dragón. ¿Es más sorprendente predecir el futuro que crear un mundo? Nos lo dijo. Entonces, eso lo resuelve. No hay nada de qué sorprenderse. Habrá más sorpresas para ti en el futuro. Dak le dio una palmadita de Dragón en el hombro y señaló el portal dentro de la tienda. Atraviesa esa puerta y llegarás a la isla Pokémon, donde encontrarás lo que realmente te sorprenderá. Dragón se giró para mirar la puerta, dudó por un momento y luego condujo a su gente hacia ella. Por cierto, gerente Dak, tengo una pregunta para usted. De repente, Dragón se detuvo y se volvió hacia Dak. ¿Qué es? ¿Cuál es su postura sobre el gobierno mundial y los dragones celestiales? Esta pregunta pareció importante para el ejército revolucionario. Los 5 centraron su mirada en Dak. Si queremos proporcionar un entorno relativamente pacífico para todas las razas de este mundo, entonces entidades como el gobierno mundial y los dragones celestiales no deberían existir. Dak no lo explicó con detalle, pero su implicación fue clara, aunque también agregó: los piratas también. Entiendo. Creo que pronto tendremos colaboraciones más agradables. Por favor, cuídenos en el futuro, gerente Dak. Dragón, ahora consciente de la postura de Dak, sonrió levemente. Con eso. Incluso si los esfuerzos del ejército revolucionario fracasaban en el futuro, al menos el criadero misterioso estaba allí, luchando por un futuro más brillante para todos los inocentes y oprimidos. En ese momento, Dragón sintió como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros, como si ya no tuviera preocupaciones. Además, con el poder de los Pokémon, quizás la tasa de éxito del ejército revolucionario sería aún mayor. Después de todo, la verdadera fuerza del ejército revolucionario no eran sus miembros, sino todos los ciudadanos comunes. Siempre habían movilizado a la gente común para que se levantara y, coincidentemente, los mayores clientes del criadero eran esa misma gente común. Fin del capítulo 108.